Esto es Subterfuge Radio. Soy Eva Represa y quiero daros la bienvenida a Oh My God, un nuevo podcast dedicado 100% a la espiritualidad, la búsqueda de lo divino y las religiones, que nace estas Navidades de 2025-2026 aquí, en el pesebrito de Subterfuge Radio. Y como este es el primer episodio, es el momento de las presentaciones. Antes de nada, detengámonos a hacernos algunas preguntas. ¿También te llama la atención todo este resurgir espiritual? Tal vez tú misma o tú mismo estés explorando más tu espiritualidad o tu fe, o sencillamente te atrae este fenómeno desde un punto de vista sociológico. ¿Te has parado a pensar que la exaltación espiritual de Rosalía quizá no sea una casualidad? ¿Que quizá todos los movimientos neofanáticos religiosos, como la oleada de nacionalismo cristiano evangélico de Estados Unidos, no sean una exaltación de la fe, sino más bien un nuevo capítulo en la utilización de la fe como herramienta para ganar poder y control? ¿Es sano o un síntoma tranquilizador que de pronto se lance todo el mundo a la religión? Quizá te inquiete ligeramente como a mí este despertar espiritual a toda leche que estamos viviendo en tantas sociedades occidentales. Llama la atención que en sociedades que llevábamos 2 siglos de secularización surjan noticias como que la generación Z vuelve a lanzarse de lleno a la fe. ¿Es verdaderamente fe? ¿O son más respuestas identitarias ligadas a otros fenómenos que poco tienen que ver con la fe, aunque se camuflan en ella? Quizá te preguntes si películas como Los Domingos son un reflejo de la reacción social ante los escenarios apocalípticos que nos ha tocado vivir desde 2019, la pandemia, el confinamiento o simple efecto de conversación impulsada por contagio del algoritmo. O quizá este despertar espiritual es obra del Espíritu Santo. ¿Quién sabe? Puede que haya un poco de todo a la vez. Lo cierto es que estamos en un momento interesantísimo de la fe en nuestro mundo y en la historia. Nos encontramos al cierre del primer cuarto del siglo XXI. Nos preparamos para el segundo acto de lo que nos queda hasta 2050, en medio de un cambio de paradigma tecnológico que a algunos nos parece más amenazante que prometedor. Es la primera vez en la historia que estamos atendiendo a fenómenos sociológicos que no habían ocurrido antes y el ámbito espiritual no es ajeno a todo esto. Por ejemplo, por efecto de las redes sociales, por primera vez en la historia, en el cristianismo estamos asistiendo a fenómenos de contaminación espiritual. De pronto vemos que confesiones cristianas irreconciliables se tocan, que, por ejemplo, nacionalistas cristianos evangélicos que votan a Trump no están tan lejos de las monjas sedevacantistas de Belorado. Y las redes sociales tienen mucho que ver. Pues precisamente de todo esto trata Oh My God. Oh My God son conversaciones de café sobre espiritualidad. Un espacio entre amigos y gente que sabe mucho, donde hablamos libremente de todo lo que tiene que ver con lo divino y lo espiritual, desde enfoques muy distintos. A veces hablaremos de ciencia, otras de dogmas muy difícilmente comprensibles, otras de misterios, de actualidad social, de experiencias personales. Por este podcast vais a ver pasar a invitados de lujo. Vamos a tener historiadores, músicos, profesores, artistas, con suerte a algún invitado religioso y a personas que sencillamente se atreven a abrir su corazón compartiendo sus experiencias, vivencias y creencias. Oh My God es sobre todo un podcast de personas que se hacen o nos hacemos muchas preguntas. Personas de todo credo y religión, o no, que conversamos con personas de todo credo y religión, sin pretender llevar la razón, sin dogmas, con libertad y respeto a toda fe y creencia, aunque eso no significa que no vaya a haber crítica constructiva y, por supuesto, esencial, un toque de humor. Por cierto, me tengo que presentar. Como os he adelantado, soy Eva Represa. Profesionalmente me dedico a la comunicación y la razón de que me haya aventurado a hacer este podcast es sencillamente que me encanta la teología, en su sentido amplio, además, como el logos o el conocimiento de Dios. Como irás viendo a lo largo de los siguientes episodios, mi acercamiento a los temas que iremos tratando es desde una óptica condicionada por mi extracto cultural y mi formación. Me eduqué en un colegio de jesuitas, algo que de alguna manera me dio una forma de entender la fe muy racional y muy abierta. No he estudiado teología, pero me encantaría, así que a falta de tiempo, pues leo todo lo que puedo. Sobre religiones, sobre ciencia, sobre filosofía, sobre mística y, en concreto, siento particular interés por el cristianismo en todas sus ramas y confesiones. Aparte de esto, sí, soy creyente y en algunos temas traslucirá más mi conocimiento de la religión cristiana y una visión de estos temas desde una óptica más monoteísta.
Pero mi experiencia, como verás, no es ni más ni menos que la de nadie. Es una más, al igual que la de cada invitado que escuches en este podcast, que tendrá su experiencia y su propia visión. Y por este podcast te prometo que han pasado personas practicantes del budismo, agnósticas, ateas, panteístas, panenteístas, cristianas practicantes o sencillamente espirituales. Porque las religiones, en tanto que conjunto de creencias, prácticas y ritos, son construcciones que hemos creado los humanos como vías para acercarnos a lo divino. Para entenderlas mejor hay que leer las religiones también desde la antropología, la historia, la sociología, la biología, la física y hasta desde la mística. Incluso, ¿por qué no?, desde la ufología. Creo que son un campo del que nunca se puede dejar de aprender. Yo, al menos, nunca me canso. Me apasiona, sobre todo y ante todo, entender la verdad, desde un sentido filosófico que es, en definitiva, de lo que va este podcast. Y creo que Dios tiene mucho que ver con el concepto de la verdad y que la única verdad realmente es el amor. Y como nos decían cuando hablábamos de los silogismos en filosofía, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Os prometo que os lo vais a pasar bien. Quizá entre los episodios que tenemos preparados, como por ejemplo el amor al diferente, la música divina, qué entiendes por Dios, religión y poder o infancias en colegios religiosos, halléis alguna respuesta. Esto es Oh My God. Y entonces, bueno, vamos a empezar ya con nuestros invitados. Estamos aquí con Zoraida Manzanares, Zori para los amigos. Hola, Zori. Hola, ¿qué tal? Si sois asiduos a los podcasts de Subter, la conoceréis porque fue el artífice de un podcast que conoceréis como Hola, Cariño. Hola, sin H. Hola, sin H. Un podcast, yo creo que es único en su especie. Y bueno, Zori, que es natural de Algeciras, nació y creció en una familia de testigos de Jehová, aunque luego no se bautizó como tal. Y bueno, creedme si os digo que su vida da para un podcast, solo su vida, vamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eso dicen. Tengo como una teleserie o algo así, ¿no? Sí. Voy como una creadora, trovadora contemporánea, Eso creadora es. de contenido natural. Me pasan cosas. Eso es. Sí, me Divertidas, pasan cosas sí. divertidas casi siempre. Y nos acompaña también Adriano Herrera, para los más íntimos, Adri o Odri, como prefieras. Eso es. Hola, Adri. Hola. Adri es el resultado de una mezcla exótica entre un gaditano y una brasileña. Ujú. Así que es gaditano-brasileño. Ujú. Pero naciste y creciste en Sao Paulo, Sí. ¿no? Llevas en Madrid más de 13 años. Eso es. Yo soy madrileño, vamos. Te sientes de aquí. ¿A que sí? Bueno, lo que ocurre siempre en Madrid. Y bueno, Adri, creciste en una familia protestante evangélica y frecuentabas la congregación cristiana en Brasil, una iglesia de bases, me has dicho, presbiterianas y calvinistas. Eso es, sí. Vale, ahora vamos a ir entrando en esto. A los 20 años empezaste a estudiar el kardecismo o espiritismo francés, que nos tienes que contar qué es esto. Y hoy eres budista, de la corriente Nichiren Daishonin, de la Soka Gakkai. Eso es, sí. Rama japonesa, ¿no? Me has dicho. Eso es, muy bien pronunciado, la Fenomenal. verdad. Bueno, me gusta el japonés. Es decir, que hoy somos aquí una mesa integrada por personas que hemos crecido en 3 entornos cristianos diferentes. Una, entorno testigo, ¿no? Entorno testigos. Otra, entorno protestante evangélico. Y yo, entorno católico de jesuitas. Que bueno, lo digo porque algún detalle sí que tiene. Y esto es importante porque hoy venimos aquí los 3 a hablar de la diferencia, del amor al diferente en las religiones. Quizá un poco más desde el enfoque de la fe cristiana, que por experiencia, bueno, es lo que tenemos aquí de base, ¿no? Aunque luego nuestros caminos diverjan o converjan o lo que sea, ¿no? Pero en definitiva, creo que es una base que tenemos en común, que en cierto modo sí que podemos hablar de ello. Entonces, me gustaría sobre todo que empecéis vosotros a hablar. Yo no me quiero enrollar mucho, pero que habléis de vuestra experiencia. Así que vamos a empezar contigo, Adriano. Hoy eres budista. Sí. Cuéntanos, ¿qué te llevó poco a poco a convertirte al budismo? Y bueno, y también si quieres un poco la fase espiritista que viviste, que eso no es común, frecuente verlo.
Tengo curiosidad. Y es verdad que en España curiosidad. tiene como muy mala fama el tema del espiritismo, ¿no? Es como que todo el mundo cree que la gente está ahí hablando Cosas con opacas, espíritus. sí. Y nada que ver, todo lo contrario, la verdad. No, es como yo solo bromear decir que yo era espiritista con miedo de espíritus, con lo cual es como... Pero bueno, en fin. A ver, hay 3 cosas principales, a lo mejor 4, que me han llevado al budismo. Yo creo que la primera es la no existencia de dogmas rígidos o de dogmas cerrados. Y eso es yo creo que una cosa que siempre como que me ha llamado mucho la atención, tanto en el budismo como en el espiritismo, ojo. Hay una cosa en el budismo, hablando de mi momento actual, ¿no? Y de la religión que sigo actualmente, que es la religión que me permite tranquilizar, ¿no? Es decir, es como que tranquiliza un poco esta mente inquieta que tengo yo, ¿no? Entonces, cuando me pongo delante del altar budista para hacer mis oraciones o para meditar o lo que sea, es verdad que me aporta como mucha tranquilidad y mucha paz, ¿no? Con lo cual, es el camino que he encontrado para silenciar un poco las vocecillas que tengo en la cabeza de inquietudes, ¿no? No de espíritus, cuidado. Y yo creo que el tercero es el tema de los rituales dentro del budismo, ¿no? Yo creo que el budismo es una religión como muy ritualística en el sentido de, oye, de poner tu vela, incienso, de las ofrendas de frutas, de agua, qué significa cada una de esas cosas, ¿no? El hecho de... Abro el Butsuden, ¿no? Que es el altar budista, miro al Gohonso, que es este pergamino, ¿no? Con el mantra que recitamos. Pues la verdad es que este momento para mí me parece como muy mágico, es una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Y yo creo que el cuarto, y yo creo que eso es como más importante, que me va un poco a la infancia, aunque yo haya crecido y nacido y crecido en un hogar protestante, es verdad que yo recuerdo que en mi casa habían como muchos libros y mi padre tenía un libro de cultura oriental. Y yo recuerdo que es como que estaba ahí curioseando el libro y había una foto de Buda dorado que me encantaba, que me parecía fantástico. Entonces yo creo que es como... Buda siempre ha estado ahí, ¿no? Presente en tu vida, desde pequeño. Sí, es como que siempre ha estado ahí llamándome la atención, ¿no? En plan de... ¿Ese señor quién es, no? ¿De qué va? Entonces, qué bueno. Básicamente son esas las razones que me han llevado al budismo. Al budismo. Muy bien. Hablaremos más también. Sí. Muchas gracias. Y en tu caso, Zori, que tienes una educación en una familia de testigos, hoy te defines como cristiana, pero no testigo, porque nunca te bautizaste como tal, ¿no? Y además entiendo, ¿no? Por lo que me has contado, testigo te haces en un bautismo ya de adulto. Entonces, cuéntanos, ¿qué te llevó a no querer confirmarte como testigo? Vale, voy a mover un momento esto, Uy, porque sí, claro. me da como justo en tu cara. Francisco. Es como medio raro, con su permiso. Franciscus. Es nuestro tótem. A ver, volviendo a la pregunta. A ver, no me bauticé como testigo de Jehová porque, bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta, creo que además siempre he tenido mucha curiosidad y creo que ser testigo sí que alimentaba una parte como de mi espiritualidad. En plan, me gustaba Jesucristo, me parecía un tío que me caía bien. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que conforme yo, que me lo tomaba muy en serio, me acuerdo que de pequeña había... Bueno, porque en los testigos hay mucho audiovisual, mucho libro, mucha documentación, digamos, ¿Sí? ¿no? Entonces, como ellos son muy audiovisuales, les gusta mucho. Entonces, una de las cosas que teníamos eran cintas como de documental y había una que se llamaba Hasta los Cabos de la Tierra y es porque había una escuela que se llamaba Escuela de Galat a la que tú ibas y durante 4 años estudiabas allí la Biblia, tal, y luego pues te mandaban a predicar a un sitio del mundo pues donde no hubiese muchos testigos. Claro, yo flipaba, o sea, era como... Ya me metía muchísimo en el papel. ¿Qué pasa? Que conforme... Quizá por tomármelo más en serio, porque otros niños de mi edad... Claro, al ser una religión en la que te educas de pequeño yendo a las reuniones, es muy fácil que te pases las reuniones dibujando, que no te lo tomes en serio. No, yo era muy friki. Entonces, claro, de repente en la adolescencia yo me empiezo a plantear un montón de cuestiones precisamente sobre la moral diferente y ahí no se me contesta ninguna de una forma que para mí tuviera un mínimo de sentido común con lo que yo sentía que debería ser como el amor de Dios, ¿no? Entonces... Claro, ahí tengo una época como bastante rebelde, tipo,
bueno, te rebelas contra todo, eres adolescente, pero igualmente como contra la religión, sobre todo contra los testigos de Jehová en sí mismos, sobre cómo hacen las cosas. Yo hoy paso por una rebeldía que hoy, fíjate, analizándolo, leo como una rabia de sentir que algo se me robó. ¿Algo en qué sentido? Pues en el sentido de que cuando yo me empiezo a preguntar sobre el amor indiferente, precisamente era porque yo también me estaba planteando mi homosexualidad. Entonces esto era totalmente ir en contra de las normas y de lo que se podía hacer. Entonces mi rabia principal era, pero a ver, ¿yo por qué no puedo creer en Dios y enamorarme de una chica? O sea, ¿dónde estaba el problema? Entonces, bueno, pues eso me hace como eso tener mucha rabia durante muchos años, y hay un punto de mi vida en el que empiezo a hacer voluntariado en Marruecos, y justamente con franciscanos. Anda. Con curas franciscanos. Y entonces me acuerdo un día pues hablando con uno de ellos, tipo, porque la iglesia es corrupción y no sé qué, tal. Como que me dijo, bueno, o sea, sí, todo lo que dices puede ser cierto, ¿no? Pero porque todo eso representa a la iglesia más que yo. Que estoy aquí, Total. ¿no? Viviendo Total. algo y haciendo algo bueno y tal. Bueno, claro, a mí eso me impactó muchísimo. Claro. Fue como de esos momentos que te atraviesan. Y a partir de ahí, sí que es cierto que me ha hecho gracia que digas lo del Buda en tu casa, en el libro, porque de algún modo yo cuando era pequeña, bueno, los testigos de Jehová como que no pueden entrar en iglesias y no sé qué. Entonces yo entraba en iglesias tipo, yo que sé, turismo o lo que sea, que así sí se puede. Iglesias católicas. Claro, iglesias católicas. Sí, entiendo, vamos. Sí, que es lo que hay más aquí, sí, claro. Iglesias católicas, Sí. catedrales, pues Sí. típico de que visitas una ciudad y visitas una catedral o la iglesia del pueblo que sea. Y de repente yo veía las imágenes y flipaba, en plan... a mí era una cosa que me llamaba poderosísimamente la atención, Qué guay. que ya lo puedes extrapolar a cómo están hechas o la construcción, o bueno, que toda esa imaginería al final consigue lo que pretende, que es ese impresionismo brutal. Claro, yo le decía a mi madre, mamá, mira, que parecen de verdad. Y mi madre me decía, hombre, es que parecen de verdad porque está Satanás dentro, haciendo Anda. que parezcan de verdad. Dios, qué miedo. Entonces, de algún modo, Jope. representaba algo súper prohibido, porque al final los testigos de Jehová son una rama más protestante que precisamente las imágenes como que las rechazan como si fuesen el becerro de oro. Entonces, claro, para mi madre representaba todo ese paganismo. Y quizá, no sé si por eso, porque mi contacto con la bondad muchas veces ha sido con personas pertenecientes a la Iglesia Católica o qué, pero sí que supongo que me identifico mucho más quizá con la Iglesia Católica porque es capaz de darme como aquello que se me robó en ese momento, digamos, no sé. Curioso. Por eso lo que has dicho de las iglesias, justamente ese era el objetivo. Las iglesias católicas son súper gráficas porque había una intención de educar a la gente cuando la gente no sabía leer. Total. Entonces las imágenes te ayudaban a entender una historia. Cuando ves una iglesia católica, un Vía Crucis en las columnas, por ejemplo, es para enseñarte los pasos Efectivamente. del Vía Crucis. O sea, es súper didáctico en cierto modo, ¿no? Total. Ese es el objetivo, claro. Y bueno, lo que veo en común que tenéis en el fondo es que sois dos personas súper inquietas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Chica, pues sí. ¿Qué voy a hacer? Para no aburrirnos. Bueno, Estoy los, con lo inquieto. ¿Qué los voy a hacer? tres ¿Qué voy a sí, hacer? o sea, Sí, no te y que en aburres. definitiva que la reflexión que hacéis y que hago yo también, o sea, que hacemos es por qué yo, como sea, va a ser menos válido para pertenecer a una fe, la que sea, y por qué para pertenecer a una confesión de la que sea, otra gente va a estar más capacitado, va a ser más válida que yo, porque aparenta que encaja mejor en esa fe. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, de eso lo haremos, porque realmente lo que te dijo ese franciscano es de mucho valor. Yo conozco gente también gay, que por ejemplo, un amigo gay que me decía que salió del armario gracias a un jesuita. O sea, que un jesuita le hizo reflexionar y le dijo, oye, Dios te quiere como tú eres. Qué suerte. Claro, qué suerte. Bueno, yo conozco un párroco, la parroquia de Suances, de Cantabria, que en los años 90, en el año 96, me contaba que una vez en una confesión llegó una persona homosexual y entonces se puso a confesar y le dijo, padre, es que
me gustan los hombres y nunca he tenido, o sea, me he intentado confesar en Madrid con otro padre y me ha echado del confesionario. Y entonces él dijo, o sea, le empezó la típica confesión católica, que es como, ¿de qué te acusas? Me acuso de que me gustan los hombres. Entonces dijo, vale, ¿y qué me quieres confesar? ¿Qué pecado me quieres confesar? Dijo, que es que me gustan los hombres. Dijo, ¿pero qué pecado me vienes a confesar? O sea, eso no es un pecado. ¿Qué pecado me vienes a confesar? Y entonces dice que el otro empezó a llorar en ese momento, porque dijo, nunca se había sentido liberado de esa manera de entender que el haber nacido así, ¿no?, que no tenía nada que ver con una falta de amor de Dios, pero si no, ¿para qué te he creado? Si no, Dios, el cosmos o lo que tú quieras, como tú lo llames, ¿no? Pero qué bonito, entonces, qué terapéutico, ¿no? Desde Es luego. En el año 96, que de esto no se hablaba. O sea, ahora vamos a leer luego algún texto del Papa Francisco, os lo voy a leer y que he preparado, pero que esto se ha empezado a hablar mucho más a raíz del Papa Francisco, ha empezado a salir más a la superficie, pero realmente antes esto estaba muy oculto y que hubiera curas que hicieran este esfuerzo era muy excepcional, ¿no? Y no, seguramente existen en muchísimas confesiones, no digo solamente la cristiana, seguramente en muchas otras religiones, ¿no? Pero al final yo lo que me pregunto es por qué siempre parece como que permanece como que tiene más peso el peso de lo dogmático, de lo riguroso, de lo que se atiene a unos convencionalismos, y lo que se sale fuera no es válido. ¿Por qué no? Vamos a planteárnoslo, ¿no? Entonces, realmente lo que veo es que, a ver, diríais que es una falta de identificación con las fes, las confesiones de las que veníais, ¿no? Lo que os ha llevado a salir de ello, ¿no? Realmente. ¿Empiezas tú? Yo preguntaría hacer la diferencia entre fe o dogma o religión. Tipo, quizá lo que a mí me hizo ir menos fue la fe. Sí, muy bien, claro. Claro, fue como... Tu fe sigue, ¿no? Hombre, mi fe sigue, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, al final se basa todo en lo que tú más o menos has estado diciendo. Me parece curioso como lo que has dicho de... primero tú has dicho que como que... Se me ha olvidado, pero tú has dicho como un comentario sobre lo que ha contado ella de este chico que fue a confesarse. Sí. ¡Qué suerte! Sí. Claro, no debería ser qué suerte, ¿no? Desde luego. Y Total. luego es muy curioso porque lo que él dijo es, me atraen los hombres. No fue a decir, me he acostado con un hombre. Eso también querría como recalcarlo por tenerlo en mente, porque al final... Y esto, no sé cómo de peliagudo es, de hecho es un debate interno que bueno, o que, algo que también podemos compartir, que es, claro, este cura en este caso, claro, no le puedo condenar el deseo, pero ¿le puede condenar el acto? Claro, esa es la pregunta. En teoría, Dios no condena el deseo, condena el acto. Pero en este caso concreto no es lo mismo desear matar a alguien y efectivamente matarlo que desear amar a alguien y efectivamente amarlo. Entonces... Pero hablando del acto, o sea, ya nos empezamos a meter en temas bíblicos, o sea, vamos a ver. Claro, yo siempre me pregunto, o sea, el acto, a mí me hace mucha gracia la gente... Va con el dogma, ¿no? Exacto, claro. La gente... Pero aquí hay un punto interesante, ¿Sí? que es verdad que dentro del protestantismo se diferencia mucho un deseo de luego el acto, ¿vale? Sí. Eso es verdad. Yo recuerdo que en mi época de protestante es verdad que lo dejaban como muy claro de, oye, el deseo... depende del tipo de deseo, ¿no? Pues no está bien, cuidadito, claro. ¿vale? Porque te estás dejando llevar por la carne, por el cuerpo, ¿vale? Entonces, cuidado. Y es verdad que luego tenía esos pecados como más graves, ¿no? Pecados de muerte, que eran como esto, como el acto per se, ¿no? Pero es verdad que creo que hay algunas escuelas del protestantismo que incluso el deseo ya te empiezan a poner pegas, ¿eh? Entonces yo ahí, oye, vamos a romper la espada a favor de... ¿Romper la espada? No. Sí, romper una lanza, no sé cómo se dice. Sí, eso es. Algo. Una lanza o algo. Romper algo. Rompemos algo a favor de él. Eso es, a favor del cura, porque oye, me parece interesante, Hombre, porque podría condenar, porque ¿sabes? Como de la misma forma que ese chico ha hablado con un cura en Madrid, lo dijo y lo hizo de la misma forma en esta otra, otra zona, ¿no? En esta otra región. Y no sé, fue súper acogida. Pero cabe preguntarse ahí, o sea, el acto, ¿qué tan censurable es cuando, por ejemplo, dices, o sea, el acto cuál es?
¿Acostarse con una persona de tu mismo sexo? Claro. ¿O acostarse utilizando a otra persona para tu placer personal, desechándola, utilizándola como si fuera un instrumento? ¡Ostras! Ojo, Sí. porque realmente las palabras de Jesucristo, si vamos a la Biblia y somos estrictos, las únicas palabras de condena que Jesucristo tiene hacia la utilización de una persona para el placer personal Sí. es hacia los hombres heterosexuales. Dice, cuando, no sé las palabras exactas, pero cuando el hombre que ve a una mujer y que ya piensa en algo con ella, ahí es donde ya ha pecado. Ergo, es solamente a los hombres con orientaciones de abuso, digamos, hacia una mujer, de utilitarismo de la otra persona. Ojo que ahí hay un punto muy importante, ¿eh? Y abres la caja de Pandora aquí, ¿no? Y es una cosa que siempre me cuestionaba también cuando estaba en este proceso de transición religiosa. Luego estudiaba mucho, ¿no? Y tal, ¿no? Y es verdad que, hombre, esas iglesias protestantes, ¿no? O la propia iglesia católica es judío-cristiana, ¿no? Entonces es verdad que si nos vamos un poco al Evangelio, ¿no? Al Nuevo Testamento, nos enfocamos más en la parte de Jesús, pues es verdad que no vemos tanta pega en el sentido que en lo que comentas tú. Pero es verdad que si vamos al Antiguo Testamento, yo creo que Levíticos, Sí, en el a lo mejor es Levítico, sí. bueno, Levíticos es un clásico. Estás arriba ya, es pero decir, tampoco deberías entonces Sí, pero que la gente es súper obsesiva. comer costillas de cerdo. O vestir prendas con dos tipos de tejido diferente. tejidos Sí, diferentes. exacto, Es como- exacto. y estoy seguro que llevamos poliéster Bueno, y pero algodón creo todos. que es en 1 Corintios sí que se repite el temita del... Sí, pues Sí, yo sí, no en tengo San claro, Pablo, es en verdad. San Pablo hay Con hombres, muchísimas ni mujeres referencias, tienen pero para bueno. propósitos contranaturales. Llevo años fuera del protestantismo, con lo Claro. cual no tengo Pero- claro Claro, lo bueno, de los los versículos protestantes de los estudiáis capítulos. muchísimo, hacéis muchísimo hincapié en el Antiguo Testamento, más que los Hay unas católicos. escuelas protestantes más que otras. Es verdad que la congregación, pues yo creo que a lo mejor ahora debe empezar a estudiar un poco más, pero es verdad que en mi época, hasta los 20 años, no. Los presbiterianos sí, los bautistas sí, es verdad, hay muchas otras vertientes protestantes que sí estudian. La congregación, su fama no es por, venga, vamos a estudiar la Biblia a fondo. Entonces, oye, lo que pasa es que yo, aparte de ser protestante, también estudiaba en un colegio protestante, es que, vamos, lo mío es tremendo. Con lo cual ahí sí, en la escuela, pues, se estudiaba más, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el Antiguo Testamento a veces pesa más que el Nuevo, ¿no? Sí, sí. La diferencia es un poco aleatoria, o sea, desde luego, bueno, vamos a ir entrando en Sí. esto porque Sí, hay sí. temas, o sea, vamos a empezar, ya que estamos en pleno meollo del tema, vamos a ir a la etimología de prójimo, porque vamos a empezar a desgranar aquí sobre todo dentro de la fe cristiana, ¿no? O sea, prójimo, que viene del latín proximus, que significa el más cercano, el de al lado, pero cuando vamos a qué significa la persona de al lado, forzosamente implica una alteridad, el de al lado es el otro. Por lo tanto, el otro no soy yo, el otro es diferente a mí. Por lo tanto, prójimo implica dentro de la palabra que es el de al lado, pero a la vez es diferente a mí, porque no soy yo. Es de lógica, ¿no? Al mismo tiempo, la palabra prójimo viene, o sea, la traducción es del griego, que es pleison, que expresa la idea de asociarse con alguno o de entrar en su compañía. Es decir, en una religión como la cristiana, en la que el nuevo mandamiento que se nos da es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera, y al prójimo como a ti mismo, que literalmente significaría amarás entrar en la compañía del diferente, como te amas a ti mismo, casi. Realmente, ¿por qué? O sea, es exactamente lo que tú dices. ¿Por qué ciertas ramas del cristianismo parece que recuerdan muy bien la parte de amar a Dios y lo aman, vamos, al pie de la letra, al dedillo, check en todo, ¿no? Pero se olvidan luego de la de amar al prójimo, al diferente, sobre todo al diferente, ¿no? Porque también lo que decía Jesucristo en el Evangelio de Lucas es porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis, no? Que eso es realmente el reto, amar al diferente, ¿no? Entonces lo que llama la atención muchas veces en general de las religiones monoteístas y de todos los movimientos un poco más fariseístas es por qué cuesta tanto abrirse a lo diferente, ¿no? Incluso ciertos movimientos evangélicos ya, bueno, hay un libro de un pastor y un profesor de teología de la universidad de no sé qué estado en Estados Unidos, que ha hecho un libro que se llama The Sin of Empathy, el pecado de la empatía, que es fuerte, que un cristiano escriba un libro que se llama El pecado de la empatía, o sea que ya hay ciertas corrientes tan intolerantes
que empiezan a hablar del pecado de la empatía, cuando la empatía es la base del cristianismo. O sea, realmente es la misericordia, la piedad, ¿no? El perdón. O sea, bueno, reconocemos pecadores entre todos. Y una cosa muy interesante que decía el Papa Francisco, por ejemplo, que le tenemos aquí... Nuestro amigo. Una cosa muy interesante que decía era... ¿Quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? Porque igual hay una persona homosexual, pero que en el resto de su vida es una persona pura de corazón, que hace el bien, que ayuda a los demás, frente a una persona, digamos, un empresario perfectamente heterosexual, con su familia, con su mujer casado por la iglesia, etcétera, etcétera, pero que luego en su empresa quizá es un pequeño esclavista. O sea, yo me pregunto, ¿hay acaso un ranking en los pecados? O sea, ¿hay pecados que sean peores que otros? Porque supuestamente se perdonan todos. Dios perdona todos los pecados, incluso hasta el matar te lo perdona, si te arrepientes. Entonces la cuestión es, ¿por qué pesan más unos pecados que otros, no? También. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué ciertas ramas del cristianismo, o ciertas personas incluso, ¿no? Porque hay de todo. Hay gente como tu franciscano, Zori. Porque ciertas ramas parece que recuerdan muy bien la parte de amar a Dios, pero se olvidan de la de amar al prójimo y al diferente. ¿Qué pensáis? ¿Tiro yo? Sí, yo me lo he preparado muchísimo, así que yo creo que es más fácil que vaya por delante que hoy en el budismo pues no creemos en Dios, ¿no? Claro. No existe este concepto de divinidad, ¿no? Yo creo que es más fácil amar a Dios que amar al prójimo. Ojo, y me explico. Dios es es este ser, ¿no? Independientemente del seguimiento que sigamos, ¿no? Entonces puede ser un señor con barba sentado en un trono, ¿no? O más bien, pues yo qué sé, o es una fuerza o lo que sea, pero no sé, esta cosa como más intangible. Con lo cual es fácil amar o adorar algo intangible. No te está cabreando, no te está provocando, no te está irritando, ¿sabes? Como es un ser, es un ente que está ahí. Mientras que lo diferente, esta persona que está ahí... Incomoda. Es visible, te está molestando. ¿Sabes? Como entonces, obviamente, para mí es más fácil amar a este ente que amar a una persona que es como que te remueve por dentro, que te hace cuestionar tus propias creencias. Entonces, oye, esto es muy difícil, ¿no? Y también es difícil también amar a esta gente que no, ya que es diferente o no, porque a lo mejor te cabrea, te irrita o lo que sea, y es complicado, ¿no? Querer y amar a esta persona, ¿no? Yo personalmente, y aquí comparto mi experiencia un poco, yo fui a aprender a amar lo diferente en el espiritismo y en el budismo. ¡Wow! En el protestantismo, no es que no era capaz de amar lo diferente, pero era amar a la gente que estaba contigo, dentro de este club. núcleo. Es casi un club. Exacto. Y todo lo que no está en este club, pues, oye, son criaturas del mundo, ajenas a ti, que están ahí, con lo cual me llama mucho la atención, ¿no? Que es como aprender a amar, después de tantos años ahí, con tantas cosas metidas en la cabeza, lo de amar lo diferente, pues aprendí fuera, ¿no? Es como en esas dos filosofías, ¿no? Qué bueno. Y aprender a amar a mí mismo, ¿no? Ojo, que es un poco lo que pasaba con ella, ¿no? Estás en una iglesia que no te explica, ¿no? O no te hace amar a ti mismo, ¿no? A quererte no te a ti sientes mismo. acogido tampoco. Exacto, claro. Con lo cual va por ahí. Claro. Con lo cual, y volviendo ahí un poco a lo que preguntas, para mí es más fácil amar a un ente invisible, abstracto, que a una persona que está ahí delante de ti removiéndote creencias, sí. Puntos de vista, educación. Qué bueno. Y muchas cosas. Qué bueno. Sí. Muy buena reflexión, Sí. Adri. ¿Zori? Wow. Claro. ¿Tu disertación? Sí. No estoy de acuerdo. No, hombre. No estoy de acuerdo en desde dónde lo miras, creo. Vale, dale. O sea, yo, fíjate, mira.
Antes, bueno, he contado un poco... Perdón, hola. Antes, bueno, he contado un poco de contexto de los testigos de Jehová. Sé que ahora, además, desde que hace poco hubo un juicio, han salido como muchísimos testimonios que antes no se hacían, de personas que, bueno, es verdad que se acusaba como a los testigos de Jehová de practicar el ostracismo, ¿no? Esto es un poco interesante porque es cierto que si tú te bautizas dentro de los testigos, es verdad que tu realidad a la larga puede ser distinta a la que fue, por ejemplo, la mía. Eso por un lado. Es como, bueno, como si dijera, yo no he sufrido bullying, pero entiendo el contexto social en el que otras personas homosexuales han sufrido bullying. Con los testigos me pasa un poco parecido. Yo entiendo el contexto social en el que estos testimonios son totalmente ciertos y se pueden dar dentro de una congregación y dentro de muchas cosas, pero quizá yo aquí voy a romper un poco una lanza porque quizá mi reconciliación también ha venido a raíz de la relación con mi familia. Uh-huh. Para mí mi familia es un ejemplo de cómo debería ser cualquier persona que crea en Dios, independientemente de tu dogma o religión. Porque pero tu familia también, ¿eh? O sea, la familia de Adri también ha sido totalmente... Ojo, sí, sí. Ahí, pues si en la tuya también, yo por ejemplo lo que veo es, qué muestra de amor, que al final básicamente es lo que enseñaba Jesucristo, ¿no? O sea, Jesucristo... De hecho, yo para tener para prepararme esto hoy, he tenido 2 charlas telefónicas de hora y pico con mi hermana, ¿En serio? que es testigo de Jehová. Sobresaliente. Gracias. Matrícula de honor. Sí, sí. Entonces yo era como, bueno, ¿cómo? Y yo, pues mi conversación ha sido a mi hermana preguntarle esto. Tú, que sigues siendo testigo de Jehová, que tienes una hermana visiblemente lesbiana como yo, o sea... y que yo le hablo de mis novias, de mis citas, o sea, mi hermana y yo hablamos mínimo 3-4 veces por semana. Entonces, ¿cómo tú haces esta lectura? Entonces, ha sido muy interesante porque, claro, hemos hecho una separación, después de muchísimo hablar las dos, como de pensar de dogma versus principios. Creo que Jesucristo vino a separar eso. A decir, total. De repente... ¿no? Como luego, de hecho, los primeros cristianos es muy interesante porque uno de los problemas principales que tienen es que no saben vivir sin normas. Totalmente. Y entonces hay una... bueno, después en las cartas, no sé si de Pablo, creo, como que dice, y no os sintáis mal porque ellos tienen una iglesia física, pero vosotros tenéis una iglesia espiritual. Espiritual, claro. Por tanto, tú como persona religiosa, ya seas testigo de Jehová, protestante, evangélico, me da igual. ¿Tú qué te va a pesar más? ¿Ser religioso? ¿Te van a pesar más las tradiciones? ¿El ir a la iglesia? ¿O el predicar? ¿O el hacer tal? ¿O el cumplir ciertas normas? ¿O va a pesar tu espiritualidad? Porque es lo que dice, por ejemplo, mi hermana me decía, claro, yo al buscar ciertas informaciones, yo no busco información que sea más atrás de los años, yo qué sé, 90 y tantos, por ejemplo, ¿no? Tipo, yo entiendo que el contexto social va a cambiar y va a influir en cómo se interpreten ciertas cosas. Por tanto, ahí ya ella como persona le está dando muchísimo más valor al terreno espiritual. ¿Y ahora qué pasa con esto? Es muy interesante porque mi hermana también me ha contado que, por ejemplo, los testigos no pueden llevar barba. Ni perilla, sí. Uy, fatal. Las mujeres a las reuniones no pueden llevar pantalones. Vale. No se podía brindar, por ejemplo. Hay muchísima gente que el hecho de no brindar, hacer esto, hacer lo otro, le hace más testigos. Claro, como... te hace sentir como más del club. Claro, y eran como mucho más espirituales. Medallitas. ¿Qué ha pasado ahora? Claro, sí, sí. A raíz de que se hagan muchas cosas públicas y de que se les acuse de ostracismo, yo creo que también se han replanteado cómo se siguen las normas dentro de las congregaciones y de repente han empezado a sacar muchísima información del tipo, los ancianos no te pueden aconsejar en nada personal, puedes ir a la reunión con pantalones, los hombres pueden llevar barba porque lo importante es ir como buen aseado, no sé qué tal, tipo ok. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora hay mucha gente que le está costando más dar esta libertad y aceptar esta libertad y que sigan criticando. Sí, bueno, se ha dicho que se puede, pero a ver. Qué fuerte. Entonces, es lo mismo y si te fijas, eso ya más que una característica religiosa es una característica humana. ¿Qué nos resulta más fácil? ¿Tener una relación monógama o una relación poliamorosa? ¿Qué te resulta más fácil? ¿Vivir con normas?
estar sujeto a un control o de verdad respetar y aceptar y abrazar el libre albedrío del semejante. Perdona Eso que es te muy interrumpa. Ya. Perdona que te interrumpa. Aquí hay yo creo que saca dos temas aquí como muy interesantes, Muy potentes, ¿no? sí. Muy Sí. potentes. Yo creo que el primero, hablando sobre las normas y todo lo demás, ¿no? Yo creo que en un mundo de incertidumbres, que venga como esta organización, ¿no? Como ese ente llamado iglesia y te pone una serie de reglas, de normas y todo lo demás, oye, eso da cierta paz, ¿eh? Sí, total. Ojo, y no hablo desde mi atalaya o queriendo juzgar, no, hablo porque, oye, cuando yo me pongo a hacer mis oraciones budistas, me explico, es como esa estructura y todo el proceso mantras, ritual ¿no? que También. conlleva esta oración budista, me da mucha paz y mucha tranquilidad. Por eso, lo dicho, en un mundo de incertidumbres, Sí, esta exacto. estructura pues me da paz, Eso ¿no? es. Y yo creo que eso pasa mucho en esas iglesias como más conservadoras porque tenés como un conjunto de normas, de cosas a seguir y tal, que yo creo que eso de cierta forma a lo mejor a la gente le da como cierta paz, ¿no? Para mí, sí. Y has dicho una otra cosa como muy importante. Primero, me alegro mucho de que tu hermana sea capaz de hacer este ejercicio de, oye, hasta este año voy a leer, a partir de este año no voy a leer porque tiene una visión como ya más antigua del mundo y no tiene mucho sentido, eso me llama mucho la atención, pero no son todas las personas que hacen esto. Y yo creo que es como yo aprendí en las dos últimas filosofías religiosas que he estado metido, ¿no? Tanto en el espiritismo como en el budismo, que siempre nos decía, ¿no? Primero, cuestiona tu religión, pregunta, indaga, Total. cosa que el protestantismo No no me lo incentivaba fomenta. a hacer. O me daban respuestas como muy plenas, sin profundidad. Sí. Esto por un lado. Y por otro, independientemente de la religión que siga, pon la prueba. ¿Pero qué significa esto? Pon la prueba en el sentido de vamos a traerla al momento actual y a ver si esta religión, o sea, como si esas enseñanzas, esos principios vitales son capaces de darte respuesta al momento vital que estás viviendo, al contexto social actual que estás viviendo. Si es así, pues es muy potente, sigue siendo válida y está ahí presente porque has sido capaz de ir actualizándose y adaptándose al mundo moderno, ¿me explico? Es decir, es como lo dicho. Y volvemos a lo de Levítico. ¿Por qué nadie cuestiona lo de mezclar tejidos? Porque oye, a día de hoy es imposible a lo mejor comprar, o es muy caro, lo que sea, comprar una pieza 100% de un único tipo de tejido, ¿no? Entonces, con lo cual lo demos por él, pero eso está bien. Claro. Esto lo aceptamos. Pero lo de, eso es como, ¿dónde está la línea, no? Ese es el judaísmo, por ejemplo, que se tiene por una religión de preguntas. El cristianismo es una religión mucho más de respuestas. El cristianismo es una religión como muy de respuestas. Y el judaísmo generalmente mucho más de preguntas. Por eso luego, aparte de toda la Torá, tenían el Talmud, etcétera. Por eso los rabinos en las comunidades judías son tan importantes, porque lo típico de las películas, cuando ves El violinista en el tejado, cuando ves Yentl, o cuando ves cualquier película de Woody Allen, los rabinos siempre son personas de referencia a los que los judíos van para hacerles preguntas y siempre les están preguntando, Rabbi, ¿es pecado vestirse con poliéster? Y unas preguntas como siempre es la religión de las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a poner muchas normas surgen muchísimas preguntas porque te impiden hacer todo, ¿no? Yo de lo que estabais diciendo de las normas, las estructuras, para mí yo lo que creo que el cristianismo es, o sea, Jesucristo cuando viene a la tierra y dice tenemos 10 mandamientos, ¿no? O sea, el cristianismo, al final, todas las culturas humanas, o las civilizaciones, por decirlo de alguna manera, se fundamentan en una serie de normas, ¿no? El judaísmo se basaba en unas normas venidas de lo alto, ¿no? Por ejemplo, los romanos tenían sus normas surgidas de los ciudadanos, ¿no? Esto era al revés, de arriba para abajo. Entonces, el cristianismo funcionaba también con normas heredadas de los judíos. Pero lo que viene Jesús a decir es que, oye, aunque tengamos 10 mandamientos que te rigen tu vida o que deberían regirte, hay un mandamiento último que es el del amor y es el de la misericordia, ¿no? Y ese, realmente para mí la mejor comparativa de esto es lo del arte, por ejemplo, ¿no? O sea, tú coges a un artista, un pintor, por ejemplo, ¿no? Un Dalí.
que se ha aprendido... Estás diciendo nombres muy polémicos, Eva. Bueno, nombres polémicos. Cuidado con Dalí, Picasso, cuidado con Dalí. Cuidado con Woody Allen, cuidado con Dalí, por favor. Dalí, Picasso. No, aquí no hay cancelación. Yo lo que digo es de un Dalí, por ejemplo, ¿no? Que aprende las normas, los fundamentos de la pintura. Podría pintarte un cuadro clásico, en el sentido figurativo, más figurativo, eso que Dalí era bastante figurativo, ¿no? Pero Picasso sí, ¿no? Picasso más. Sí. Tú te aprendes las normas, pero luego hay un margen para tú jugar con tu libertad y tu vida. Y entonces esa es la norma suprema, la de, oye, tú haz de tu vida, utiliza tu libertad, la libertad que Dios te ha dado, con los dones que te ha dado para hacer arte con tu vida, ¿no? Y entonces eso pues te llevará por unos caminos o por otros, pero para mí, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de esto. Es el padre que da a su hijo la libertad para descubrirse a sí mismo, y el padre siempre va a estar abierto a que el hijo vuelva cuando el hijo esté preparado para volver a él. Si quiere, porque en eso consiste el amor. Para mí, yo lo tengo muy claro, para mí el amor es respetar la libertad de la otra persona, hasta el fin, ¿no? O sea, eso es amar para mí, para respetar su libertad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto, lo que decís, que al final todo se basa en unas estructuras que proporcionan un cierto confort, un marco dentro del cual tú te mueves, pero a todos nos pueden pasar 100.000 cosas en la vida, que te quedes en la calle, que de repente, yo qué sé, que mates a alguien queriendo sin querer, yo qué sé, la vida te puede llevar por un montón de sitios. Sí. Y lo importante es entender también esa misericordia, que a veces cuesta muchísimo, pero entre nosotros, que realmente en eso se basa el amor al diferente, ¿no? Sí. Pero qué interesante, ¿no? Es decir, es como yo te escucho, sé que a lo mejor la pregunta que voy a poner encima de la mesa es como muy cliché, ¿no? Pero es como, no sé, Buda vino 500 años antes de Jesucristo, ¿no? Entonces, oye, ¿ha pasado como 2.500 años o ha pasado 2.020 años con lo de Jesucristo? Y todavía no somos capaces de amar como nos han enseñado, tanto Buda como Jesús. Fuerte, es decir, es ¿eh? como Jesucristo, ¿no? Entonces es como que nos cuesta muchísimo. Entonces como que, no sé, es como... También yo creo que es como nos falta a veces un poco intentar poner algo de tierra o intentar tangibilizar un poco qué significa este amor, ¿no? Y ahí me vienen dos cosas a la cabeza. No sé si debíamos seguir hablando de esto, ¿no? Es como yo me pongo a hablar y a lo mejor ¿de qué no quieres se sabe en el hablar? script. Del amor. Fenomenal, sí. Vale, venga. Que me he perdido aquí. Como, Sí. Vale, vuelvo muy bien. Y me vienen como dos enseñanzas, ¿no? A mi cabeza, ¿no? La primera, cristiana. Me gusta mucho lo que está escrito en las cartas al Corintios. Sí, No sé cómo se llama. Corintios, Sí, algo así. A las pasas de Corinto. Eso es como que me gusta muchísimo. Que decía, ahora mismo no me acuerdo, como lo de, aunque yo hable la lengua de los hombres o la lengua de los ángeles, si no soy capaz de amar, pues básicamente de qué sirve, ¿no? Que yo sea fantástico, maravilloso y que hable todos los idiomas, ¿sabes? Como que tenga como muchos talentos, muchas capacidades, habilidades, si no soy capaz de amar, ¿no? Entonces eso me llama como... Siempre me llamaba la atención cuando era cristiano. Dicen, oye, nada sirve si no soy capaz de amar, ¿no? O de intentar poner en práctica ese amor, ¿no? A lo diferente. Y dentro del budismo, y más específicamente dentro del budismo de Nichiren Daishonin, ¿no? Es como la principal enseñanza, ¿no? de Buda, ¿no? De Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda histórico es una de ellas, ¿no? Es el Sutra del Loto, ¿no? Que es como una serie de enseñanzas, ¿no? El Sutra del Loto. Sutra del Loto. Es decir, Buda ha enseñado un montón de cosas, hay no sé cuántas mil enseñanzas de Buda. Pero hay una que se consolida como muchas enseñanzas, pero que es una básica y más importante, que es el Sutra del Loto, que yo creo que son como 28 capítulos, si no me equivoco, algo así, ¿no? Y en uno de esos capítulos se habla de un bodhisattva, bodhisattva básicamente es gente que sigue las enseñanzas de Buda, que se llama bodhisattva jamás despreciar. Y lo que hacía él, y es como eso para mí es como, ¿qué es amor para Adriano? ¿Vale? Según el budismo, según mis conocimientos ahora mismo del budismo, ¿no? Amar para mí es lo que hacía ese bodhisattva, ¿no? Jamás despreciar. ¿Y qué es lo que hacía él? Él, todas las personas que encontraba por ahí en la calle,
él se inclinaba a estas personas y decía, yo no te desprecio, yo te respeto, algo así, ¿vale? Yo no te desprecio, yo te respeto, porque sé que tú tienes la capacidad de tener la iluminación, de tener la budeidad. ¿No? Es decir, soy consciente de que tú tienes amor dentro de ti, ¿no? En eso consiste lo del Namaste, ¿no? Es como, no lo sé, es decir, es como eso ya, no lo sé. Pero Namaste pero es budista, ¿no? También, pero es de la corriente más... Ay, no lo sé, a lo mejor tibetana o algo así, sí. O indiana, no lo sé. Pero me has pillado. Igual estoy diciendo una borrada, ¿eh? Pero me has pillado. Pero es verdad que es como esto para mí es el amor, es como es capaz de mirar a cualquier persona, por más pesada que sea, y ser capaz de mirarle y decir, no te desprecio, te respeto porque sé que dentro de ti hay amor, sé que dentro de ti hay budeidad, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Y por cierto, budeidad, no hay nada místico. Budeidad es simplemente la capacidad de lidiar con los problemas de una forma equilibrada. Zen. Eso es budeidad, ¿vale? Es decir, no es este concepto a veces místico que tenemos ¿no? Como de santidad, ¿no? No es esto. Es simplemente herramientas que tienes tú para solucionar los problemas del día a día, ¿no? Lo curioso es que al final llevan al mismo sitio. Wow. Un camino o el otro. ¿Ves? Es como justo. Yo creo que como todos son escuelas, pero al fin y al cabo... son escuelas, al final es lo que son las religiones, realmente. Zori, ¿qué ibas a decir? Sí, es que me he quedado ahí pensando... Bueno, lo último que has dicho... la capacidad, reconozco la capacidad dentro de ti y resulta que yo llevo, bueno, aparte de cuando me mandaste el guión, ya curiosamente yo vengo unas semanas porque, y aquí voy a introducir, voy a romper con algo de actualidad. No sé si conocéis o os suena una cosa que se llama La Casa de los Gemelos o algo así que está todo el mundo ahora viendo. No. Bueno, vale. No. Mejor, qué bien. La cosa es que se ve que ahora como que hay un programa tipo freak show de gente de internet que ahora pues se ha puesto como muy de moda. Se murió un streamer en Francia siendo vejado por otra gente haciendo un stream, un live. Y ahora resulta que se estila... Ah, sí, lo de unos chicos... No, sí. Lo de los chicos de Getafe. No, o sea, de hecho, ¿recordáis lo de un vídeo que se hizo súper viral en España que se llama... a plazo fijo de esta gente que se puso muy mal? Bueno, da igual. Resulta que en internet... Estoy muy perdida. ¿Vale? Da igual, la gente que lo escuche lo va a saber. En internet ahora mismo se ha puesto muy de moda vejar a personas. Hay bueno, gente pero que paga. Eso ya lleva tiempo, ¿no? Bueno, pero ahora como que ha vuelto de una manera desacerbada. Y ¿Dejar? Vejar, como, tratar mal. Te pago mal si a te alguien. afeitas las cejas, te pago porque te ridiculices, te pago como vale. bullying a distancia. Sí. Vale. ¿Tiene el sentido? Vais a decir, ¿por qué está diciendo esto ahora? Vale, claro. Por lo que has dicho tú, de reconozco la capacidad dentro de ti. Claro, yo llevo como una semana desde que vi esto preguntándome, ¿por qué hay gente que hace esto? Es fuerte, ¿eh? Es decir, ¿de dónde nos surge la maldad? ¿Vale? Como es una película súper filosófica, es el hombre malo... Da para un episodio eso. Claro, solo, ¿eh? es el hombre malo, es el hombre bueno. Sí. Creo que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando, que es para qué usamos las cosas. Por ejemplo, cuando salió Tor, que es la herramienta principal con la que uno entra en la dark web, se hizo como una herramienta anticensura para que gente de otros países se pudiera comunicar si tenían dictaduras, lo que sea. Tú dices hoy en día dark web, ¿para qué lo usamos? No hace falta que lo diga. Entonces, al final, esta cosa de ser capaz de dejar a otro y disfrutar con el sufrimiento ajeno, que un día tuviéramos espectáculos de gladiadores y viéramos comerse los leones a gente, ¿no? O sea, quiero decir, todo este rollo es... Hubo un momento de la historia en la que muchos psicópatas se reprodujeron mucho. O sea, quiero decir, al final creo que me parece muy bonito porque eso que tú has dicho es precisamente a lo mejor el ejercicio que tiene que hacer cada persona dentro de su religión y dentro de su espiritualidad, que es buscar dentro de sí la capacidad de... ¿Hacia dónde vas? Es como Star Wars, la luz o la oscuridad, o sea, da igual, pero al final siempre es una analogía de hacia dónde... Y creo que esto es como transversal a... religiones, creencias. Lo que está claro es que realmente, a ver, o sea, el ser humano a lo largo de toda la historia, cada cosa que hacemos, fíjate, por ejemplo, los avances tecnológicos, avance tecnológico que sale, ahí estamos viendo alguna aplicación malévola, siempre. Bueno, la tecnología per se no es ni buena ni mala, es el uso que haces de ella, ¿no? Pero se descubre la energía nuclear, vamos a ver si podemos hacer una bombita, ¿no? O sea, con todo lo hacemos. Entonces...
realmente eso responde a la naturaleza intrínseca que, bueno, que en las religiones judeocristianas y la islámica, ¿no? También se reconoce como el pecado original, ¿no? Que nos ha llevado a esa maldad intrínseca que nos acompaña a los seres humanos, etcétera. Hay una cosa que decía, que tenemos al tótem, a Francisco, que decía que justo hablando de esto, ¿no? De esta maldad, que realmente acompaña a todos, porque es que tampoco ni tener una religión te libra de eso, o sea, realmente se trata de una cosa de poner en práctica todos los días, ¿no? Y el Papa Francisco decía, hay una grave enfermedad que amenaza hoy a los cristianos. Dice cristianos, no a los católicos, a los cristianos en general. Y lo llamaba el síndrome de Jonás. Aquello que hace sentirse perfectos y limpios, como recién salidos de la tintorería, al contrario de aquellos a quienes juzgamos pecadores y por lo tanto condenados a arreglárselas solos, sin nuestra ayuda. Y realmente a mí me parece que esa frase resume muy bien lo que, o sea, la dice el Papa Francisco, pero también la comparten muchísimas religiones, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera parece como que estas frases que intentan arrojar una luz, ¿no? Sobre la existencia del ser humano, ¿no? Y de que nos invitan a reflexionar, oye, ¿por qué siempre tenemos que estar siendo unos guarros los unos con otros, ¿no? Y hacer ese ejercicio interior, da igual desde la religión en la que tú creas, ¿no? Porque al final si crees en un único Dios, es el mismo para todos. Llámale a Alá o Yahvé o Dios, es el mismo. Pasa que tiene distintas acepciones en las distintas culturas, pero realmente esa es la cosa, ¿no? Que en definitiva a lo que te lleva es a que en todas las religiones, en ninguna está libre, o sea, ninguna religión está libre de esta, digamos, de esta cosa, ¿no? De oye, yo soy más puro que tú y por ejemplo, pues, bueno, nos hemos dejado en el tintero algunos temas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué en algunas religiones, bueno, yo creo que en todas, ¿no? De repente parece que lo que tú decías, de si eres de esta religión, en el cristianismo ocurre mucho, ¿no? Eres católico, entonces perteneces a este club y entonces hasta te empiezas a vestir igual que el resto de la gente, ¿no? A peinártelo igual que el resto de la gente, a hablar igual que el resto de la gente, ¿no? Y realmente, no digo que todos sean así, pero sin duda es como que de repente es como que esos pesan más. ¿Y por qué pesan más, no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, y ya es una anécdota que arrojo así de última, ¿no? Porque ya estamos cerrando. Pero yo me acuerdo que hace no mucho fui a una iglesia aquí en Madrid, la de San José de la Montaña, que está, bueno, por Chamberí. Y entonces, bueno, es una iglesia, pues bueno, todo normal, no sé qué, y estoy en una misa y entonces de repente, pues en el momento de la consagración, que es el momento más santo, ¿no? Más sagrado, digamos, de la Eucaristía, después de decir, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, haced esto en conmemoración mía, de repente se queda en silencio y de repente empieza a sonar chan, 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 y empieza a sonar el himno de España en el momento más sagrado de la misa, ¿no? Entonces yo me quedé helada, porque de repente te empiezas a preguntar, primero, ¿qué necesidad? Segundo, o sea, ¿no es suficientemente sagrado este momento en sí? ¿Hay que ponerle banda sonora? O sea, es como, ¿a qué estoy atendiendo realmente, no? Estoy atendiendo a un acto de alabanza a mi Dios, o estoy atendiendo a un acto de alabanza a mi país, porque es que esto está a niveles muy distintos, ¿no? Y esto es un poco volviendo al tema que tú decías del club, del pertenecer a un club, y que de repente parece como que te vuelves cristiano, católico, evangélico, me da igual, y de repente tienes que ser maga, ir a una iglesia que te toca el himno de España y no sé qué, y es como, y se nos olvida lo esencial. Y luego de repente, pues iglesias como la del Padre Ángel, que está en la calle Hortaleza, que es una iglesia llena de personas que se llaman la iglesia en las periferias, porque son las personas que nadie quiere mirar, la gente que está exadictos, alcohólicos, etcétera, los que nadie quiere, están ahí. Y hay gente cristiana que se molesta porque de repente un templo está siendo utilizado para dar la bienvenida a estas personas, ¿no? Entonces, la cosa es que realmente es muy... Y eso que no nos ha dado tiempo a hablar, aquí de tampoco ni de las personas diferentes que están en esas periferias. No nos ha dado tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, pero desde luego las personas inmigrantes o migrantes o sencillamente también, pues bueno, otra cita muy bonita que decía el Papa Francisco con respecto a las personas LGTBI era la siguiente, decía, que la quiero decir para que conste en acta, ya que lo tenemos aquí. Hombre. Dice, todos en la Iglesia, en el libro Esperanza lo dice, que es la autobiografía que ha salido póstumamente, yo creo, después de su muerte.
Decía, todos en la iglesia están invitados, también las personas divorciadas, también las personas homosexuales, también las personas transexuales. La primera vez que un grupo de transexuales vino al Vaticano, se fueron llorando, emocionados porque les había dado la mano, un beso, como si hubiese hecho algo excepcional por ellos, pero son hijos de Dios. Pueden recibir el bautismo en las mismas condiciones que los otros fieles y en las mismas condiciones que los demás pueden ser aceptados como padrino o madrina, así como ser testigos de una boda. Es decir, o sea, realmente está haciendo de la iglesia una casa de acogida. Entonces, lo digo, o lo dejo aquí ya para terminar el episodio, porque ahí fuera hay muchas personas cristianas que quieren serlo y que no se atreven o que se sienten rechazadas, y no digo cristianas necesariamente, también de otras confesiones, sí, que de repente tienes un Dios que te ha creado y que te quiere exactamente como eres, y de repente hay gente que se cree que tiene la barrera de entrada como de un parking a la iglesia, tú sí puedes, tú no puedes, porque yo soy más puro, porque yo cumplo, pues eso, o sea, de hecho decía Jesucristo, ¿no? Decía, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? O sea, realmente de eso va la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que se olvida y eso es lo que veníamos a reivindicar en el episodio de hoy. Sí. Yo abogo por religiones más diversas. Que las también está muy bien. Que las iglesias sin duda. Como más diversas, ¿no? Y por qué a las iglesias más conservadoras o más antiguas es como... yo creo que la diversidad enriquece. La diversidad, sí, ¿no? Sí. Como eso es una cosa que me llama como mucha la atención, la verdad. Sin duda la diversidad enriquece. De hecho, yo siempre lo digo, que surgiese el protestantismo fue buenísimo para que la Iglesia Católica espabilase y surgiese con el movimiento de la Contrarreforma, espabilase y dijese, oye, aquí hay ciertas cosas que nos tenemos que replantear. Luego tuvo ya sus Borgias y sus de todos, pero bueno. Yo creo que hay una cosa bonita también que has dicho al final, ¿no? Y yo creo que eso tiene que estar como muy presente también, ¿no? Yo creo que terminaría mi intervención en el podcast con esto, ¿no? Que si eres una persona, ¿no? Ahí que nos está escuchando viendo, que tiene esta inquietud como espiritual, pues dale espacio, ¿no? Es decir, y prueba. Oye, no es el catolicismo, pues a lo mejor el protestantismo, pues a lo mejor es el budismo, pues a lo mejor es el kardecismo, bueno, da igual. Cada uno tiene su camino. Pues pruébalo, eso es como, no... Exacto. Ya está. Qué bueno. O no hace falta probar nada. O no hace falta. Vive tu es que incluso el agnosticismo y el ateísmo es perfectamente lícito y hay personas buenísimas, es que no hay ningún... Eso es. No tienes nada que ver. Yo conozco gente que no tiene ninguna etiquetita de una determinada iglesia, pero tenía una espiritualidad que digo, ole. Entonces, como esta persona no necesita una estructura, no una religión o poner una etiqueta para tener esos principios espirituales, ¿no? Y ya está. Y otra, si tampoco tienes los principios espirituales o quieres tenerlo, no pasa nada. Tampoco. Entonces, como... Qué bueno, Adri. ¿Zori? Bueno, pues sí, recogiendo esto que has dicho y también mi conclusión principal y a la que he llegado pensando en este tema durante estos días es que la espiritualidad es una condición inherente al ser humano. También lo creo. Vamos, es así. Yo también lo creo. Hay el sentido de trascendencia o está inscrito en el ADN o algo. Si tú lo buscas, definición de espiritualidad, ¿es algo intrínseco al ser humano? Si lo es, tu espiritualidad puede ser la acampada. Eso da para otro episodio, ¿eh? La trascendencia está inscrita en el ser humano. Tu espiritualidad la puedes encontrar en la acampada, la puedes encontrar en la nutrición. Quiero decir, al final la espiritualidad es el sentido de realización. Y con esto lo que quiero rescatar es, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, esto es transversal a todos. Porque precisamente significa que si tú cambias la palabra Dios por la palabra yo, funciona todo igual. Sí, totalmente. Y como funciona todo igual y estamos hechos a imagen y semejanza, y a imagen y semejanza de Dios es la naturaleza, y la naturaleza es cambiante, que es lo único inmutable en toda la naturaleza, que se da en la polinización y en las abejas y en el mar, es el amor. Sí, totalmente. Porque si no, nada funcionaría. Por lo tanto, seguir a Dios es sencillamente seguir el curso natural de las cosas. Eso lo decía Santo Tomás de Aquino. Decía, al final, o sea, el acto en sí mismo de la creación, la existencia del universo, del cosmos, de las galaxias... Creas o no creas. Es un acto de amor. Funciona igual. Claro, es exactamente lo mismo. ¿Qué es el amor? Ese es otro episodio. Para el próximo episodio. Bueno, Zori,
Adri, ha sido un verdadero placer Qué grabar cortito, este episodio se con me ha vosotros. Se ha hecho ido. cortísimo. Sí. Y encima han salido 2 temazos también por ahí para más episodios Pues sí. siguientes temporadas. No podemos extendernos más, pero muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y A ti, por espero invitarnos. teneros de colaboradores más adelante en otro episodio. Venga. Venga. Un abrazo, gracias. Gracias. Chao. Esto es Subterfuge Radio.